hora. Gracias por el privilegio que nos das de venir delante de ti, Señor, y traer nuestra vida misma y nuestro corazón para reposarnos en tu presencia y para entender que es el único lugar seguro que tenemos en donde podemos, Señor Dios mío, confiadamente descansar en ti, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. En ti estamos seguros, Señor. Estamos firmes, en ti seguro estoy, en ti, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas
tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú nunca pierdes, Señor. Y en tus manos nos tienes seguros guardados. Tú nunca pierdes, tú nunca pierdes. Oh Santo, Santo, y hoy me vuelvo a levantar. Oh, 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 oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Amén. Qué bendición, iglesia, poder estar nuevamente con todos ustedes en espíritu. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de poder estar adorando y alabando al Señor como iglesia, como familia, cada uno de nosotros en nuestras casas, pero en espíritu juntos. Y bueno, quiero comentarles algo importante. Es necesario que podamos contextualizarnos en la enseñanza del día de hoy. Resulta que el río Jordán es uno de los ríos más mencionados en la palabra. Aproximadamente es mencionado más de 170 veces en toda la Biblia. Y es porque allí ocurrieron sucesos muy importantes y es un río muy especial a nivel espiritual. Uno de los grandes acontecimientos en el río Jordán fue el bautizo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Así que es un río que tiene una connotación muy especial. Resulta que el río Jordán nace en las montañas del Antilíbano, es decir, en las alturas del monte Hermón. El monte Hermón es considerado algo majestuoso, hermoso por su impresionante belleza. Pero entonces él inicia en las alturas del monte Hermón y empieza a descender y llega hasta las profundidades del mar muerto o mar de sal o mar salado. Y se caracteriza por tener una escasa vida acuática debido a que la mayoría de los ríos dulces tienen diferentes salidas, pero en este caso el mar muerto no tiene ninguna salida, por ende todos los nutrientes que desembocan en él ahí se quedan para siempre. Entonces tenemos ese recorrido del río Jordán. Cuando vamos a encontrar qué significa la palabra Jordán en hebreo, nos damos cuenta que su significado habla de ir abajo, descender. Ese es el significado de Jordán. Así que vamos entonces a contextualizarnos y vamos a entender que este va a ser nuestro escenario para la enseñanza del día de hoy. Y por eso le hemos llamado cuesta abajo, lo cual indica que hay obviamente una caída o un declive de algo. Vamos a ver un declive o una caída de qué. Este es el escenario sobre el cual nos vamos a mover y para ello vamos a recordar una historia de la cual nos habla la palabra, en donde hay unos personajes muy prominentes, unos personajes muy interesantes, y lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Aquí nos encontramos con el profeta Eliseo en una situación muy particular, donde vamos a evidenciar que Dios utiliza medios ordinarios para lograr un propósito extraordinario. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15, lea por favor conmigo. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente,
pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla, así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Esa es la historia de la sanidad de Naamán. Ya ahora que estamos contextualizados y más o menos sabemos por qué iniciamos hablando del río Jordán, vamos a tener algunas generalidades. La primera de ellos era que Siria era un permanente enemigo de Israel y de Judá. El ejército de Siria estaba a cargo del general Naamán, el comandante en jefe, ¿sí? Y él gozaba de un favor y una admiración delante del rey porque el Señor le había permitido ganar muchas batallas para este pueblo. Naamán era un hombre distinguido, Naamán era un hombre de mucho prestigio, era un guerrero valiente, poderoso. Como decíamos, gozaba de la admiración del rey, gozaba del favor del rey. Además, Naamán tenía otra condición, y es que estaba enfermo. A pesar de usar su uniforme y que tal vez su piel no fuera tan expuesta, sino sus manos y su rostro, él sabía cuál era su condición. Naamán estaba enfermo por una manifestación dermatológica. Su piel estaba afectada por unas lesiones blanquecinas que le generaban incomodidad. Tenía lepra blanca. Y no solamente le afectaba a él, también afectaba a su familia, a su esposa, a los que le rodeaban. Pero en este contexto nos encontramos, hoy día sería con una celebridad, con una persona muy famosa, muy notable por sus méritos, por sus hechos, pero que en su interior sabía que algo estaba mal, que no todo era perfecto, que no todo era wow, que no todo era estrellas.
Cuando se quitaba su uniforme y seguramente se veía un espejo y veía su cuerpo lleno de esas llagas que le producían picazón, incomodidad, ¿qué podría estar pensando Naamán? Afuera era el gran hombre, el guerrero, el que todo lo había logrado, el que guiaba al ejército, el que sabía muchas cosas, aún que gozaba de la admiración del rey, de la máxima autoridad. Pero debajo de su uniforme de guerrero valiente había una condición que le aquejaba. Entran en escena, como estuvimos leyendo, varios personajes. Y esos personajes se convierten en esos medios ordinarios que el Señor utilizará para cumplir su propósito extraordinario. Como leímos, entonces encontramos primeramente a una niña, una muchacha israelita capturada por el pueblo sirio. Encontramos a la esposa de Naamán, encontramos al rey de Siria, encontramos posteriormente al profeta Eliseo, encontramos al ayudante o el mensajero del profeta y por último encontramos a los criados de Naamán. Todos ellos hacen parte de esta historia. Todos ellos hacen parte de cada una de las escenas en donde Naamán está experimentando esta situación tan difícil y tan confrontante para él. Es claro que Dios obraría a favor de Naamán, lo leímos. Es claro que Naamán sería sano de su condición. Pero aquí lo relevante es el recorrido que haría el general para experimentar esa sanidad, para experimentar esa libertad. El recorrido, todo lo que él empezaría a vivenciar. Podemos pensar, podemos suponer, de acuerdo a lo que nos cuenta la palabra, que Naamán era un hombre que podía ser un poco amable, podía ser una persona cordial con las otras. Nos damos cuenta que sus criados tienen la capacidad de poder aconsejarle, de poder decirle, pero mi señor, mi padre, ¿por qué no replantea su posición? Entonces era muy probable que el trato que Naamán le daba a sus criados era cordial, ¿cierto? Entonces no solamente era por los méritos, ¿sí?, de las batallas que era reconocido, sino probablemente por su trato. Además, podemos entonces ver que Naamán tenía un muy buen concepto o una buena estima de él. Tenía respeto y valoración por su persona. Pero pasa algo. Ese respeto, esa valoración y esa estima estaban desmedidos. Había una estimación exagerada de sí mismo. Y los aplausos, la bulla y todo lo que le rodeaba ayudaba a que esa estima creciera cada vez más. Y eso generaba que en Naamán se presentara algo que lleva a tener muchas dificultades y muchos conflictos al ser humano, y es el orgullo. Naamán era una persona orgullosa, y el orgullo hizo que Naamán cuestionara lo que estaba sucediendo a favor de él mismo. Sucede algo interesante aquí, y es que en muchos casos ese complejo de superioridad, el considerar o estimar que soy muy buena persona, finalmente lo que está compensando son sentimientos de inferioridad. El que me vean como una persona exitosa, que logra, que alcanza, que conquista, que es aceptable, que es afirmado y que es aprobado por la parte externa, en muchas ocasiones está compensando sentimientos de inferioridad. Y por ende entonces se deben resaltar todas aquellas cualidades que son muy buenas, para que eso que yo sé que hay en mi interior, como en el caso de Naamán, su lepra, no se evidencie. El tener una opinión exagerada de sí mismo sobre el valor, sobre lo que yo soy, puede hacer que una persona se considere al 100% como una persona justa, como una persona noble, como una persona que obra de manera correcta, que nunca tiene una mala intención para hacer las cosas.
Incluso le puede hacer vulnerable al daño. Considerar que todos quieren atacarle o la mayoría quiere hacerle daño. Y eso hace que se tengan unas expectativas muy altas y poco realistas. Entonces aquí el orgullo, la vanidad o la altivez hace que se evidencie una llamada de atención, que hayan unas explosiones emocionales muy fuertes, que la persona considere que fácilmente lo ofende, que fácilmente la persona viene a herirle o a hacer cosas que le dañan. Ante los demás es muy difícil que la persona acepte su error y sobre todo que escuche consejo. Ese es el problema de cuando tenemos un concepto más alto del que debemos tener, que difícilmente vamos a entender que hay algo en nuestro interior que nos está generando malestar, que nos está generando dificultades. Fíjese que Naamán se acerca al profeta Eliseo en su propia dignidad. Naamán se acerca al profeta Eliseo esperando un trato conforme al concepto que él tiene de sí mismo. Él espera que le den un trato con bombos y platillos, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que él está esperando recibir. Pero resulta que no es así, como vemos en la historia. Resulta que Eliseo procedió de una manera completamente diferente. Incluso Naamán llega con una carta de recomendación. Y no solamente eso, en donde están hablando de todas sus buenas cualidades, de todo lo que él ha alcanzado, sino que también llega con mucho dinero, con muchos regalos y muchas ofrendas para el profeta como pago de la sanidad. Y eso lo podemos recordar en los versículos 5 y 6 de Segunda de Reyes capítulo 5. Dice en los versículos 5 y 6: el rey de Siria le respondió: bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. O sea, más recomendado y con todas las formas de pagar el milagro, iba Naamán. Iba preparado, ¿sí? Él sabía cómo iban a suceder las cosas. De rey a rey se comunican y luego entonces que aparezca el profeta y haga el milagro. Pero sucede que en la mayoría de los casos las expectativas que usted y yo tenemos de cómo va a actuar Dios son destrozadas. ¿No le ha pasado? Muchas veces lo que uno tiene en la mente de cómo va a obrar Dios, de qué va a suceder, de cómo van a suceder las cosas, de cómo se van a dar, no sucede. Y todas esas expectativas se vienen abajo. Entonces, en los versículos del 9 al 12, recordamos esto. Y es aquí cuando hablamos de que Naamán se presenta con su dignidad ante el profeta. Dice el versículo 9: con sus carros y sus caballos fue a la casa de Eliseo. Él seguía en su posición. Él estaba esperando que lo que él tenía en su mente planeada así se diera. No podía ser diferente. Y aquí hay algo importante que aprendemos de lo que estuvo experimentando Naamán en ese momento. Recuerde que la historia, lo importante de esta historia es el recorrido del general hasta el milagro. Y aquí lo que sucede es que nuestra fe no puede depender de nuestros recursos. Nuestra fe de lo que va a suceder no puede depender de nuestras habilidades, de nuestra posición, o de cuánto hemos hecho, o de cuánto hemos sufrido, o de cuánto hemos esperado. No. Nuestra fe depende de la disposición con la que lleguemos delante del Señor. ¿Disposición para qué? Para dos cosas: para creer y para obedecer. Naamán no tenía eso en su mente.
Naamán no venía con la disposición de creer y obedecer lo que le dijeran. Él tenía unas ideas, un plan, y él consideraba que así se iba a realizar. Proverbios capítulo 18, versículo 12, nos habla precisamente de la condición en la cual se encontraba Naamán. La palabra dice, el orgullo humano es presagio del fracaso. La humildad es preludio de la gloria. Aquí Naamán estaba experimentando el fracaso a sus planes. Estaba experimentando el que su idea preconcebida de cómo ocurriría su milagro se estaba viniendo al piso. Entonces, cuando él se marcha enfurecido, da media vuelta, como dice la palabra, empieza un tiempo de confrontación con sus pensamientos, de confrontación con sus ideas, de confrontación de por qué las cosas no se estaban dando como él quería, como él pensaba. Si él cuando salía a la batalla, él tenía un plan, él sabía de qué manera moverse, cómo poner a sus tropas y las cosas fluían, resultaba. ¿Por qué ahora, respecto a su milagro, respecto a lo que él estaba necesitando, no se estaba dando? Aquí entonces empieza una confrontación fuerte. Y es lo que nos sucede a usted y a mí cuando traemos una idea preconcebida de cómo pensamos que el Señor va a actuar a nuestro favor, de cómo pensamos que el Señor va a realizar lo que tanto deseamos. Y así como con Naamán, empieza una confrontación con nuestros pensamientos, con nuestra incredulidad, empieza una confrontación con la autoconmiseración. Pobre de mí, es que yo lo necesito, ¿por qué se demora? ¿Por qué no llega en el momento que yo lo espero? Necesito el dinero para hoy y no ha sucedido nada y ya van a ser las 12 de la noche. ¿Por qué si yo oré? ¿Por qué si yo ayuné? ¿Por qué si yo estuve clamando tanto tiempo no ocurre nada? ¿Por qué si yo escucho que otros oran, que otros ayunan, que otros ofrendan, que otros pactan, que otros hacen una cantidad de cosas y las cosas suceden, ¿por qué conmigo no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que era mejor como yo pensé que se darían las cosas. Señor, no me estás escuchando. Y como no sucede nada, entonces, como Naamán, al estilo Naamán, me enfurezco y doy la media vuelta. No sucedió nada. Dios no hizo nada. No hizo nada de acuerdo a lo que yo tenía pensado. No sucedió nada de acuerdo a lo que yo consideré que era correcto. Y no podemos recibir ayuda en nuestras propias condiciones. No podemos recibir ayuda en nuestras propias condiciones, sino en las condiciones que Dios dispone. ¡Ay, esto cuánto genera malestar! ¡Cuánto duele que las cosas no se hagan como yo espero! De la forma, en el tiempo y con las personas que yo espero que las cosas sucedan. No debemos acercarnos a Dios con nuestra propia dignidad. Es decir, no debemos acercarnos a Dios por lo suficiente que creo ser o por lo poco persona que me siento. Yo no debo acercarme a Dios diciéndole, mira, yo oro, yo voy a la iglesia, yo ayudo a los necesitados y le saco la carta de recomendación. Pero tampoco yo debo acercarme al Señor diciendo, pobre de mí, mira, yo no tengo nada, siempre me ha ido mal, esta vida es terrible, me han dejado, me han utilizado, apiádate de mí, en el sentido de generar lástima. Como que entre más muestre el dolor que he sufrido, entonces Dios va a hacer algo. No se trata de eso. No se trata según nuestras condiciones. No se trata según nuestros méritos. Se trata de acercarnos tal y cual somos. Pero sin pensar en que vamos a hacer un trueque o un cambio o listos para pagar el milagro.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios tal cual somos, sin ocultar, sin querer maquillar, entonces podemos recibir una verdadera sanidad, libertad y restauración en nuestras vidas. Naamán no tenía eso en mente, pero era lo que le acontecía. Y resulta que en ese caminar no sabemos, cuando él se aparta de Eliseo, no sabemos cuánto caminó. Bueno, caminó no, él iba en sus carros. No sabemos cuánto recorrieron. Pero sus criados se le acercan y le dicen: mi señor, mi padre, si el profeta te hubiese pedido algo súper complejo, no lo hubieses hecho. Y ahora que te está diciendo simplemente sumérgete en el río, ¿por qué no lo haces? Y fue un tiempo en el cual Naamán tuvo que haber reflexionado, tuvo que haber meditado. Yo creo que su corazón estaba deseoso por recibir ese milagro y que él todo el día anterior se había imaginado el momento en el que llegaría a la casa de Eliseo o al palacio del rey, y ahí estaba Eliseo, y como decía, levantaría su mano y oh milagro. Él estaba deseoso de ser sano, era su necesidad. Pero sus planes cambiaron y Naamán tuvo que ir abajo. Y tuvo que ir abajo completamente. Cada zambullón que él se daba, cada vez que Naamán se sumergía en el río, era un paso de fe, era un paso para avanzar. Tuvo que haber sido muy complejo, porque esto requirió que Naamán se humillara, que descendiera, que obedeciera. Y fue muy complejo por varias razones. Él mismo lo dice, el Jordán para él era un río que no era apto para su condición de general. Lo consideraba sucio y consideraba que en su país habían mejores corrientes de aguas para él poder entrar. Se humilló porque tuvo que despojarse de sus vestiduras, de su uniforme, delante de sus siervos, y que todos ellos vieran lo que le agonizaba, lo que hacía que él sufriera en silencio. Para Naamán tuvo que ser complejo, porque estaba acostumbrado a recibir los aplausos, porque estaba acostumbrado a que le dieran likes, a que le dijeran, lo haces muy bien. Pero solo él, su familia y Dios sabían lo que pasaba en su interior. Y ahora evidenciarlo, ser vulnerable, era complejo. Era complejo para ese orgullo, para ese ego. En el versículo 14, en la parte A de Segunda de Reyes, capítulo 5, dice: así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según lo había ordenado el hombre de Dios. Escúcheme algo, eso no fue que Naamán entró al río, hizo 1, 2, 3, no, recuerde su posición. ¿Qué estaba pasando cada vez que Naamán se sumergía? Y salió, se miró y nada pasó. Seguía con las llagas en su cuerpo. ¿Sigo? ¿Estoy haciendo el ridículo? ¿Me están viendo? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Listo, hagámosle. Segunda. Y vuelve y sale, se mira y nada. No sucede nada. Y así la tercera, y así la cuarta, y así la quinta, y su orgullo se veía cada vez más doblegado. En la sexta se sumerge, sale y nada. Perfectamente Naamán pudo decir, no, esto es absurdo. No pasó nada. Como en tantas ocasiones, hemos esperado, hemos confiado,
Estamos allí pegados del Señor, estamos diciendo, yo creo en que Dios lo va a hacer. Yo creo en que Dios va a tocar su corazón. Yo creo en que Dios me va a sanar. Yo creo en que Dios va a sacar a esa persona de ese lugar de esclavitud. Y oro y creo. Y al principio, con esa fuerza. Pero al pasar los días y no veo nada, voy perdiendo la fe. Porque no veo nada. Porque como yo pensaba que iba a suceder, no ocurrió. Y ahora estoy haciendo lo que creo que debo hacer, porque es lo que me dice la palabra, y tampoco. ¿Cuántas veces nos hemos sumergido? ¿Hasta qué número de zambullidos hemos llegado? Y Naamán se sumerge la 7ª vez. Yo creo que como que, pues ya me sumergí 6, vamos con la 7ª. Y una vez sale, ve su cuerpo y ve el milagro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuántas veces ya decimos, no pasó nada, se terminó el tiempo, ya no hay esperanza. Y sucede el milagro. ¿Cuánto le costó a Naamán humillarse, descender y obedecer? De ser un general que daba órdenes a ser un siervo que estaba obedeciendo la instrucción del hombre de Dios. Y el máximo ejemplo nos lo da Jesús. De humillarse, de descender, de obedecer, de despojarse de su condición, de su posición como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos lo dice: la actitud de ustedes, de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero, ¿qué es humillarme? ¿Qué es descender? ¿Qué es ir abajo? ¿Qué es ir cuesta abajo? ¿Que todos pasen por encima mío? ¿Que todos me utilicen? ¿Que todos me ultrajen? No. Es descender e ir abajo en eso interno que hace que yo no me acerque con la disposición de creer y de obedecer a Dios. Ese pecado oculto, esa autoconmiseración, el darme golpes de espalda y decir, pobre de mí, es que si yo tuviera, es que si mi vida hubiese sido así, o yo no necesito, yo todo lo hago muy bien, yo todo lo tengo bajo control. Es despojarnos de esa naturaleza, de esos deseos internos que no permite que podamos acercarnos a Dios en humildad. Porque ¿sabe algo? A veces creemos que el orgulloso solamente es el que puede hablar y mostrar acerca de sus méritos y el valor que tiene y que cree que tiene como persona. Pero también es orgulloso aquel que considera que es muy humilde y el que constantemente se mofa de su humildad. Ese también es orgulloso. Recuerde, nosotros respondemos de acuerdo al concepto que tengamos de nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué creo de mí? ¿Qué creo de mí? ¿Es lo que he venido creyendo toda mi vida por todo lo que he recibido? ¿Por la crianza, por diferentes experiencias de vida? Y eso ha forjado una estructura. Y eso es lo que yo pienso y considero de mí y con base en ello me muevo. ¿O es lo que me dice la Escritura? ¿O es lo que me dice Jesús al recibirle en mi vida como Señor y Salvador y al ser una nueva criatura? Naamán se acercó como general. Naamán se acercó como la celebridad, como el personaje de gran prestigio.
aún sabiendo que internamente sufría. Pero después del tiempo en el cual sintió que fracasó en su idea, se presentó como un siervo. Y gracias a Dios por esos criados, gracias a Dios por esas personas que le rodeaban, que fueron sensibles y que le apoyaron. Gracias a Dios, porque Él dispone las cosas a nuestro favor. Naamán descendió, bajó de su carro, bajó de su orgullo, abandonó su propio concepto, dejó a un lado los aplausos, lo que dirán, para poder evidenciar su necesidad, para poder sumergir completamente, ir hasta abajo y dejar ahí ese viejo hombre y poder entonces ser una nueva persona. Su piel sería como la de un bebé, nueva, restaurada. Yo sé que usted y yo tenemos, en nuestras oraciones tenemos muchas necesidades y que las podemos enumerar y que tenemos claro cuáles no se han cumplido, cuáles se hicieron pero más o menos desde nuestra concepción y cuáles le damos anotación a Dios por ello. Pero recuerde que es que aquí lo relevante no es recibir el milagro. Aquí lo relevante es el caminar que yo tengo para recibir el milagro. A Dios no le cuesta hacer un milagro, no. Dios es Dios de maravillas. Dios hace obras portentosas. Aquí la pregunta es, ¿por qué aún no lo he recibido? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo trabajar en mi vida? ¿De qué me debo despojar? El milagro procede de Dios, no de los hombres. Solo Dios es quien puede liberar. Solamente Dios es quien puede restaurar y quien puede sanar. ¿Cuántas veces nos hemos sumergido completamente? ¿En cuál vamos? ¿Será que en la primera desistimos? ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿Qué es eso que no permite que creamos y obedezcamos? ¿Qué es eso que no nos permite ir abajo? Y recuerde, ir abajo no es que todos pasen por encima y que nos ultrajen. Es ir abajo a nivel espiritual. En mi interior, en lo que yo sé que tengo que doblegar, en lo que yo sé que me tengo que despojar. Ir abajo, ir cuesta abajo, es someterme a la soberanía de Dios. Isaías capítulo 1 versículo 19 nos habla de esa disposición a la obediencia. Dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Estamos dispuestos a creer y obedecer? ¿Estamos dispuestos a someternos? ¿Estamos dispuestos a ir abajo? Para que aquello que está oculto, que sabemos que está allí y que nos genera malestar, o aquello de lo cual desconocemos, pero que Dios empieza a mostrarnos y que no está permitiendo que avancemos, sea eliminado y podamos tener una piel como bebé. Dios quiere, es su naturaleza. Dios es un Dios perdonador, sanador, libertador. Dios no mira la condición del hombre, su posición. Dios no mira lo que nosotros vemos. Dios mira el interior del hombre. Dios sabe en qué condición estamos usted y yo. Y Él quiere librarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere que nosotros demos el paso de humillarnos y despojarnos de aquello que nos ha estado anclando y que no permite que creamos. Y que así nos haya dado en el tiempo, no es que Él esté retrasado, no es que Él no lo vaya a cumplir, solo que necesita que nosotros sigamos siendo transformados, sigamos siendo renovados.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos recuerda que Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No somos un juego para Dios, somos sus hijos. Y Él completará la obra que inició en usted y en mí. Hay una condición: que vayamos abajo, que nos sumerjamos y que permitamos que nuestra vida sea transformada. Tenemos el máximo ejemplo y es Jesús. Tenemos el máximo ejemplo de humillación, de obediencia y de amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, Dios. Porque tú nos recuerdas, Señor, que tu amor incondicional, Señor, siempre ha estado presente, Jesús. Que nos has atraído con cuerdas de amor, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, en la brecha. A no mirar atrás, Señor. A no dudar. Porque las cosas no suceden como nosotros las estamos esperando, Dios. Sí, duele. Duele, genera angustia. Genera muchas preguntas, muchas dudas respecto a qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con eso que yo tanto amo. Pero una vez más, Señor, tú nos recuerdas que tú siempre tienes el control, Señor. Tú nos recuerdas que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias por fortalecernos, Señor. Por poner nuestros pies como de siervos, Señor, para poder seguir, para poder continuar caminando, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor incondicional, Señor. Espíritu Santo, redargúyenos, moléstanos, incomódanos, Señor, para que finalmente podamos despojarnos, Señor, uno a uno de aquellas cosas, Señor, que están atajando el poder crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y poder entender que no se trata según nuestras condiciones, sino tus condiciones, porque tus condiciones son buenas, Señor, porque tus condiciones son llenas de amor, Señor, son llenas de cuidado y son llenas de protección. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Y que por la situación en la cual estamos pasando, la situación que estamos viviendo, Señor, tú la conoces. Tu palabra dice que tú recoges cada una de nuestras lágrimas en una redoma, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo. Pero lo que tenemos que entender es que lo importante no es obtener el milagro, porque eso no es grande para ti, no te queda grande, Señor. Tú lo puedes y tú lo haces. Aquí lo importante es el proceso, Jesús. Aquí lo importante, Dios, es el crecimiento, Dios. Es lo que adquirimos, Señor, al conocerte a ti, Jesús, y adquirir tu carácter, Padre Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y si es primera vez que tú escuchas acerca de Dios y quieres definitivamente someterte, ir abajo y decir: renuncio, me despojo y quiero conocer a Cristo Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho las cosas según mi conveniencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre, Señor,
Y desde ahora sé mi Padre, sé mi Señor y único Salvador. De ahora en adelante, Jesús, quiero caminar conforme a tu voluntad. Quiero adquirir tu sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y si es primera vez que ves estos videos, estas reproducciones de Más Radical, te invitamos a que te contactes con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber de ti y queremos poder acompañarte en este proceso para que juntos continuemos creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias por estar presente, les amamos, les bendecimos. Adiós. Aunque pase el tiempo, sé